Hola, hoy hablaremos con Margarita Pérez, la fundadora de Envisia, uno de los colectivos más importantes de la ciudad de Envigado. Quédense para escuchar lo que tiene que decirnos. Hola May, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿tú qué tal? Todo muy bien, May, ahí pedaleando duro. Sí, así May, es. Dime. estamos teniendo unas conversaciones con todas las personas que han estado involucradas estos últimos 10 años en torno a la bicicleta en el área metropolitana. Y como sabemos que tú eres la que más ha estado empujando el tema en Envigado, queríamos hablar contigo sobre eso. Pero antes de eso, ¿por qué no nos cuentas qué es Envicia y cuál ha sido tu papel en estos años en torno a la bicicleta? Bueno, Envicia es una iniciativa ciudadana. Prácticamente, pues, no es un colectivo. Yo me uno a muchos colectivos a través de Envicia. Mi propuesta y mi objetivo con Envicia es hacer la promoción del uso de la bicicleta a nivel de movilidad activa y deportiva y recreativa, pero con énfasis en la movilidad de transporte. También hago mucho énfasis en todo lo que es concerniente a la seguridad vial, a la educación y la cultura al respecto también, en lo que tiene que ver con movilidad y transporte. Básicamente es eso lo que Todo, se hace. bueno, ¿y quién es Mai? ¿Por qué llegaste al Bueno, mundo de la bicicleta? bueno, Mai llegó al mundo de la bicicleta desde los 3 años cuando aprendí a montar en bicicleta. A los 9 años, con mi papá me dediqué al ciclismo deportivo a acompañarlo. No era que yo tenía la bicicleta recreativa. Y mi papá también tenía su bicicleta, pero empecé a acompañarlo a los circuitos ciclísticos porque él trabajaba en IMUSA y hacían el acompañamiento del equipo de IMUSA. Mi papá era el director técnico y entonces a mí eso me entró la fiebre, pero tenaz. Y ahí le vi el gusto al ciclismo desde lo deportivo y recreativo y pues me vine año tras año alrededor de todo mi recorrido, porque pues yo ya tengo 66 años y he vivido en Bogotá, he vivido aquí, he vivido, bueno, viajé a México, viajé a Estados Unidos, a Cuba, en todas partes me he montado en bicicleta y he participado a nivel activo también de comunidad, porque da la casualidad de que yo comienzo a averiguar a través de las redes qué hay en cada sitio donde llego y me vinculo. Entonces ha sido unas experiencias magníficas las que he tenido conociendo gente y participando en actividades. Y luego pues yo llegué aquí, estuve fuera en Bogotá 20 años, entonces me tocó la ciclorruta, la inauguración, que ya van a cumplir 50 años, eso fue fabuloso, yo lo disfruté al máximo, mucho tiempo, con las amistades, todo. Después ya, inclusive tuve muchas bicicletas, como yo iba y venía todo el tiempo, las regalaba y me regalaban, las regalaba y me regalaban. Entonces eso a mí nunca me ha faltado la bicicleta, siempre he tenido. Y ha sido espectacular porque yo después me fui, después de estar 20 años en Bogotá, me vine acá unos 10 años más, empecé a ver la movida de que se estaban organizando colectivos, pero yo volví a viajar a Estados Unidos. Entonces allá me quedé 9 años y empecé a vincularme y a través de las redes sociales comencé con las amistades que tenía, me dicen, May, estamos haciendo tal cosa, tal otra, a mí me pareció fabuloso y allá también en Estados Unidos también estaban con la goma, ya empezando a vincular a la gente con el tema de la seguridad vial, del uso de la bicicleta, deportivo, recreativo, pero también con el énfasis del transporte, porque es que en Estados Unidos todo el mundo está pegado al carro. Entonces, empezar Sí. a tumbar esa costumbre que pues que ha sido muy poco saludable. Entonces fue maravillosa la experiencia de tener allá esa vivencia y comienzo a conectarme aquí con la gente. Cuando yo llegué en el 2003, me conecté con el primero que me conecté fue con Carlos Carvajal. Carlos Carvajal me dice, May, estoy haciendo la fiesta de la bicicleta y eran los primeros recorridos, se unían con ciclas en Medellín, entonces salíamos de aquí de Envigado, nos uníamos allá, hice 2 veces la salida y me pareció fabuloso. Entonces en esa época yo no tenía bicicleta, entonces empezaron a prestarme todo el mundo en la bicicleta mientras que conseguía.
y empecé a oírles los temas, ¿no? De todo lo que estaban haciendo, de ver cómo iban a motivar la gente, la ciudadanía, para que empezáramos a usar la bicicleta, a exigir las ciclorrutas, todo el tema de... May, ¿de qué ujú. año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? ¿Cuándo llegaste tú a Yo llegué Colombia en de el nuevo? 2003, pero en el 2006 fue cuando empecé en forma, porque entonces ya conocí a John Jairo Escobar también de acá de Envigado, que era el director de las bases en esa época, y él me dijo, May, va a haber un congreso en Medellín internacional sobre la bicicleta, y eso fue en Plaza Mayor. Y entonces allá me conocí con el resto de la gente, yo ya había conocido unos 4 o 5 en las dos primeras salidas, y entonces me dijeron, Mike, concrétese, nos organizamos. Y le digo, sí, nos organizamos. Usted por el sur con John Jairo y con los otros. Le digo, listo. Y nos unimos a reuniones y ahí empezó la goma. Ya así fue metida en la parte de activismo de lleno, pues yo no tenía idea de mayores cosas. Yo era así lo que pispirispis, como decir, coger de aquí, coger de allá. Y entonces ya comencé a leer, ya comencé a ir a las charlas, a las reuniones, y me encantó ese mundo del activismo de la bicicleta y ver la posibilidad de tenerlo como una actividad de movilidad y transporte, ya como una realidad. Pero resulta y acontece que en Envigado estaban negados, no querían nada de nada que ver con la bicicleta en movilidad Sí, ni en activa. Cicla querían que estuviera ya, ¿no? Exacto, ni en cicla, eso fue una lucha tenaz. Entonces empezamos en el 2006. Y yo dije, bueno, entonces me dice Mauro, bueno, May, ¿usted qué va a hacer al respecto? Dijo, pues nada, voy a empezar a hacer. Entonces empecé a buscar gente y pues yo no vi como mucha recepción, como estaban como prevenidos, como que sí, como que no. Y como eso demanda tiempo, pues yo lo tenía. Yo ya no estaba trabajando, yo hacía tutoría en esa época académica para varios niños y cuidaba a otros niños en la urbanización donde vivía, ese era mi trabajo. Entonces no era así tan de tiempo completo y tenía tiempo para dedicarme a estas actividades. Entonces comencé a preguntarle a la Secretaría de Movilidad de Envigado, yo comencé a ir, a presionar. Entonces me dijeron, May, no, hay que hacer unas reuniones, no sé qué, si se más, bueno. Y yo motivando, cuando le dije yo, bueno, y para empezar a exigir las ciclorrutas, se dijo, uy, May, ese tema es negado aquí en Envigado. Y le dije, ¿cómo que negado? Si eso ya es un proyecto nacional, porque ya estaban empezando a sacar las leyes, todo esto, empezando a organizar la temática de la ley 1811, todo. Habían una de 2012, bueno, cuando ya lo que nos abrió realmente la panorámica y el espectro de poder hacer cosas en el área metropolitana fue cuando se hizo el Foro Mundial del ¿cómo fue? ¿Te Urbano. acuerdas? Foro Mundial, Urbano, sí. Foro El Urbano Foro Mundial. Mundial Urbano, eso. Bueno, entonces ahí fue el tema central, fue también la bicicleta. Y de todos los países Sí. que llegaron, aquello fue fabuloso, toda la organización que tuvieron que hacer tan rápido. Entonces yo apenas estaba empezando, entonces ahí conocí a Yamile, conocí a Sebas Matos y todo, y así con ustedes me fui relacionando. Y yo quedé tan impactada con ese foro y con todas las temáticas de todos los departamentos, la gente que vino de todos los países, que yo dije, no, yo voy a empezar, yo voy a asumir ese activismo a ver hasta dónde llego. Entonces dije, bueno, yo tengo que, y se me ocurrió empezar a hacer unas entrevistas por mi cuenta, así, empírica en la materia. Cogí la cámara de fotografía, esa cámara de fotografiar, no el del celular. Y Sí, entonces comencé a hacer videos con audios a toda la gente que subía aquí, a los ciclistas en la mañana y en la noche, y a preguntarles que ellos qué opinaban cuando de dices aquí, para los que no sabes dónde vives, tú vives muy cerca al a... salado. Cuéntalo tú. Sí, yo Sí, vivo aquí sí. en Chingui 1, en la Y, que parte hacia Chingui 1 y hacia el Salado. Entonces, pues yo me hacía ahí en toda la Y empezaba a parar Es la una de gente las que ya, rutas preferidas de los ciclistas de los ciclistas, es recreativos, sí. que exacto, para darles un dato más o menos de cuánto suben entre semana en la mañana y en la noche, porque son esos dos horarios, temprano en la mañana y ya en la noche comienzan a subir, bueno, desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche, y en la mañana desde las 5 hasta las 9 de la mañana. Entonces son entre 100, 200, 300, los fines de semana más o menos 300, 400 ciclistas. Entonces yo les Increíble. preguntaba, pero si ustedes montan
la bicicleta así de ácido se vienen por todas estas, desde Medellín, de Bello, venía gente de Caldas, de La Estrella, yo decía, ¿y por qué no la usan para la movilidad del transporte? Si se atreven en estos horarios. Entonces dijo, no, es que de todos modos por el horario de trabajo, de estudio, se complica un poco y la cuestión del aseo personal y que aquí, bueno, todas las excusas las había. Entonces les dije, bueno, y ustedes qué piensan que cuál sería la mejor forma, pues también, porque también se hablaba mucho de la inseguridad vial. Entonces le dije yo, y Sí. si tenemos la facilidad de tener un circuito de ciclorrutas a nivel del área metropolitana y en especial también aquí en Envigado, no, eso sería fabuloso, entonces toda la gente. Entonces yo empezaba a hacer las entrevistas con el tema, y si en el área metropolitana, y si en Envigado, y si en, bueno, entonces yo empecé con el nombre de queremos ciclorrutas en Envigado. Eso fue el título de mi actividad. Queremos ciclorrutas en Envigado. Y así duré como un año. Al año yo dije, no, esto ya tengo que cambiarlo. Entonces, Cirrutas Envigado. Entonces, Cirrutas con C de cicla, y pues Cirrutas de que sí, que era una cosa asertiva, lo que yo iba a lograr. Entonces empecé a entrevistar a la gente en el parque de Envigado, en Jumbo, en Las Vegas, en los domingos de las VAS, también entrevistaba a la gente y les tomaba parecer, y si tuviéramos esto y si hiciéramos aquello, y la gente muy asertiva, todo el mundo iba complementando el tema. Entonces ya cuando yo tuve toda ese recurso audiovisual, y que era pues mucha gente de aquí de Envigado, pero también del área metropolitana. Entonces le dije, hay que unificar criterios y buscar el bien común de todo el área y que la gente se pueda transportar de una. Entonces todo el mundo, ay, no, qué rico uno yendo a la universidad por una ciclorruta que no le pase a uno nada, que esté protegido, que aquí, que allá, y sí se anima uno más. Bueno, y entonces Ay, comienzo yo a ¿cuántas hablar, ciclorrutas había en Envigado en ese entonces? no, ninguna, en Cero, esa cero, época. ¿cierto? Cero, cero, No no había había nada. ninguna. Entonces, imagine que yo me fui a hablar, yo empecé, entonces, yo en Envigado se hizo un programa que fue cuando estaba Gallo Riaño, que era el alcalde en esa época, en el 2006, de unas bicicletas que se iban a dar en comodato, eran 710 bicicletas, y uno se comprometía a hacer un curso de 2 meses, de 6 a 11 de la mañana, sábado y domingo, y nos pegamos, mi hermana y yo, y toda la gente que se vinculó al programa. Éramos más o menos como unas 70 personas. Y todo el mundo cumplidísimo. Entonces nos dieron toda la capacitación y la inducción referente al uso de la bicicleta y a la seguridad vial, la educación y Que la son cultura bicicletas vial. que Eran todavía se ven algunas por ahí, ¿no? Exacto, se ven algunas. Entonces, pues eso tenía un protocolo de entrega, de conducción de la bicicleta, muy comprometido, pero eso dieron solamente unas pocas bicicletas, el programa no alcanzó a abastecer todo, entonces solamente quedaron 110 bicicletas de 710 que habían quedado en dar. Lógicamente a mí no me tocó bicicleta y yo peleé y yo alegué, a mí me provocaba llorar y todo, porque esa bicicleta me Claro. pareció a mí divina, el diseño era muy neerlandés, con los colores de la bandera de Envigado, que es verde y naranja y precioso el diseño. Entonces yo me enamoré de esas bicicletas y rifaron unas poquitas, a mí no me tocó, entonces yo peleé, me enojé muchísimo y todo, bueno. Entonces, no, Mike, que las próximas, que aquí, nada, eso paró en nada. Entonces, cuando yo Nunca empecé a más ver, hubo, no hubo no, próximas. y lo que me daba rabia era que yo veía a la gente en esa bicicleta volado por todas partes, la gente pasaba los semáforos, o sea, el protocolo que habíamos firmado y que habíamos dicho, nada. Entonces me decían, May, al que usted vea evadiendo la norma, porque entonces eso se les quita la bicicleta y se la damos a usted. Entonces, yo era detrás de todo lo que veía. Y yo dije, ¿qué? A eso no me dieron nada. Entonces después me dijeron que no, que porque eso era para los empleados del municipio, que no tenían recursos para el transporte, que les quedaba difícil. Y yo dije, bueno, yo lo entendí. Bueno, pero después eso se volvió una cosa tenaz que yo dije, no, yo voy a exigir, como sea, yo voy a exigir una bicicleta de esas porque de seguro que ya le han quitado. Entonces John Escobar, que era el que dirigía el programa, me dijo, sí, May, hay unas bicicletas disponibles porque ya se les han retirado a muchas personas que incumplieron
el protocolo de seguridad. Entonces, Digamos a que mí, eso era como un sistema de bicicletas compartidas en Envigado hace sí, era muchísimos un años. sistema supuestamente, pero esa uno se la llevaba para la casa y uno lo tenía el tiempo que fuera, y ya cuando uno incumpliera o lo vieran incumpliendo pues la normativa, entonces se la retiraban. Pero bueno, entonces Sí. pues, ¿qué hice yo? Nada, aguantarme hasta que logré que John Jairo me consiguiera una. mm, y Y bueno, la mandé a arreglar, a reajustar toda, quedó como nueva porque la entregaron un poco desbaratada. Y yo la usé como 2 años. Pero entonces ya después yo ya cambié a bicicleta, a una mía, pues adquirí mi propia bicicleta porque era muy pesada. Entonces me daba mucha lidia subir hasta acá con ella y era muy Sí, grande. claro. Entonces, pero la disfruté 2 años y yo la tengo por ahí en mis fotos y en mis archivos. ¿Tú Y recuerdas que des- esas bicicletas eran de fabricación local, cierto? Eso fue un diseño y una construcción de alguien ellos se de trajeron el Envigado. diseño, ellos fueron a Noruega y a todos estos países europeos donde estaba el cuento de la bicicleta en su auge, o todavía es, y trajeron de allá la idea, la medio adaptaron y le cambiaron pues los colores, le pusieron Envigado, en bicicleta con ENB, o sea, empezaba en bicicleta de Envigado. Y tenía Envigado Cicleta, carcasa, sí. la canasta, el protector de la cadena, unos colores preciosos era muy visible la bicicleta, muy linda. Y yo toda la vida he adorado las bicicletas y para mí son como esculturas y yo las mantengo perfectas. Bueno, y entonces ya comencé que yo dije, bueno, yo aquí sí tengo que mover. Entonces le dije, John, ¿qué vamos a hacer para las ciclorrutas? Y dije, uy, eso está como Cuéntame quién es complicado. John. ¿Quién es John John que lo has Escobar nombrado varias veces? John Escobar es un activista también de la bicicleta y él estuvo muy vinculado con todo lo de la organización y todos los recorridos que hicimos, en las investigaciones parejo con los ingenieros, los arquitectos, íbamos y veníamos, bueno, con la Secretaría de Movilidad, y entonces nos reuníamos para ver qué posibilidades habían, pero yo veía que hablábamos mucho y no se concretaba nada, entonces yo dije, nada, yo me voy a ir a hablar con los del Consejo de Envigado. Entonces una persona me sugirió que fuera donde tal concejal, que porque él practicaba el ciclismo deportivo. Entonces, que a lo mejor él me ayudaba Como cuando yo para llegué, población. me dijo todo lo contrario, que no me fuera a meter en camisa de 11 varas, que porque eso era político, que eso era quitar los parqueaderos para todo mundo y que eso era un problema y que aquí, que allá. Y yo le dije, ¿cómo así? Si es que la tendencia de las ciclorrutas es una tendencia política universal por el bien de la salud mental y física de la ciudadanía y para la seguridad vial, porque eso estructura el comportamiento vial de las personas, de todos Sí, los claro. actores viales. Y es necesario porque esa es la tendencia mundial, es que estamos atrasados. ¿Cómo así que usted todo un concejal y usted me va diciendo eso? Y a mí me gusta mucho la bicicleta y yo monto en bicicleta, pero yo te digo, te vas a meter en un lío, te van a amenazar. Y me dijo que me iban a amenazar. Y le dije, ¿amenazar? ¿De qué? ¿Por qué? Me metió como miedo porque me vio como Como tan un susto, decidida, sí. me vio muy decidida. Entonces le dije, ay, no, vea, yo le voy a decir una cosa, usted no se preocupe ni se angustie, pero que yo saco este tema, lo saco, y que yo por donde meto mi cabeza la saco. No, no creas que Sí. aquí es tan fácil, por el contrario, mucho cuidado, que no sé qué, que usted sabe cómo es esto. Y le dije, ay, no, me parece el colmo que usted hable así de Envigado y que esté tan negativo con una tendencia que se va a dar, gústele a usted o no le guste al que le guste aquí y siendo, porque eso es una política pública y es ciudadana, y eso es un requerimiento de la ONU. Sí. Usted no está enterado, le yo lea porque está muy caduco en sus conocimientos. Y Sí, es entonces, el no, cambio de mentalidad que toca enfrentar primero, y ¿cierto? así fue al principio con mucha gente, y mucha gente. Entonces, bueno, ya me reuní yo con John Jairo y conocí a Trocha. Trochas en ese momento, en el 2011, creó el colectivo de él de Te Llevamos. Entonces yo me hice también con él al voluntariado y estuve con ellos 7 años.
entonces también me entusiasmé mucho por ese lado y empecé más y más. Y ya empezaron a invitarme a conferencias, a charlas, y cuando en un momento dado me dice Felipe Villegas, que era el secretario de movilidad en Envigado, y me dijo, May, hagamos un congreso que sea nacional. Entonces el alcalde de esa época dijo, no, que sea internacional. Entonces le dije, pues bueno, si están, y yo dije, claro, yo los apoyo en todo, y además que primera vez que se iba a abrir el tema, dijo, y le voy a dar la sorpresa, ahí vamos a empezar a hacer los mapas y diseños de los posibles recorridos de las ciclorrutas en Envigado, porque yo mandaba PQRs y PQR en esa época, ¿Y de qué fecha estamos hablando en este momento? del Más o menos. 2014, 2014, 2014. imagínese, empecé en el 2006. Sí, Conocí a la mayoría en eso. ¿Cómo fue el asunto del foro urbano? Fue en el del foro 2010. urbano. Fue en Sí, el 2010. do- En el 2011 viene el proceso con, 12. con 12. Ah, bueno. Ah, no, Entonces, eso fue, 2014. El foro urbano mundial fue en 2014. Al año siguiente fue el foro de la bicicleta, mundial de la bicicleta. Lo estuvimos bueno, así años entonces, seguidos. exacto. Entonces, Envigado en el 2014, porque yo tengo la carta de invitación, que ya me lo mandaron con Sí. título, con queremos ciclorrutas en Envigado, así me la dirigieron, y entonces May Pérez Peláez y no sé qué, entonces a que formara parte de la organización y participara en el foro. Ese foro se organizó con el área metropolitana, pero ahí hay un problemita, una discusión terminaron discutiendo con los que habíamos invitado, entonces terminamos solos haciendo el foro. Entonces, bueno, entonces era el tema que me encantó, era la bicicleta como llave para la movilidad activa. La bicicleta como llave Era como para el la que abría la movilidad. herradura. Ok. Ajá, O la llave era. ajá. Muy Entonces, bien. la bicicleta, la llave de la movilidad activa. Así era el congreso. Y entonces, lógico, cuando yo vi y dije, oh, May, me dice Felipe Villegas, May, te tengo la sorpresa, lo vamos a hacer como un trabajo dentro del foro. Nos sentamos por grupos y cada grupo, entonces nos dieron los papeles, todo, y nos sentamos pero haciendo una concentración todos, éramos como unas 120 personas, y todos sentados en el suelo. Yo tengo fotos de ese evento, haciendo los delineamientos de los posibles circuitos de la ciclorruta y viendo los pros, los contras, las posibilidades, los presupuestos. Todo. Entonces todo eso se guardó y ya los 15 días me volvieron a citar. May, creemos la mesa de la movilidad activa sustentable de Envigado para empezar a trabajar el tema. Y ahí nos metimos y llegaron una cantidad de muchachos, Pepe, Juan Diego Escobar, Trochas, Martín, Montañero, éramos por ahí como unos 7, pero a mí me O sea, impactó si había mucha gente en Envigado trabajando en esto, entonces. sí, no, además que yo como había empezado sola y no tenía apoyo ni respaldo ni los conocía, entonces John Escobar los convocó, porque yo ya sí los conocía por Ciclas y por las otras salidas. Sí. Entonces yo me quedé aterrada de todo lo que esta gente sabía. Yo dije, no, ¿qué es eso? Fascinada, porque en el cuento yo estaba, pero a mí me faltaba todavía mucho por conocer. Entonces ya empecé a decirles, díganme de libros, de bibliografía, de esto, de acá, May, métase a este lado, haga acá, lea allá, funcione, y empezamos a trabajar en serio. Entonces ya nos reuníamos cada 8 días para sacarlo de las ciclorrutas y hasta que la sacamos. Entonces se hicieron muchos Hasta que lo recorridos. sacamos es que Envigado tiene hoy más o menos unos 15 kilómetros de ciclorrutas. En el plan se hablaba de 18, o sea, están muy cerquita a completar la meta que se hablaba en el plan. Bueno, en Es el realidad municipio que más ha hecho, pues. tenemos en realidad 27 kilómetros. La meta son 36 Esa es la meta kilómetros. interna de. Y entonces resulta que yo no contaba con la que se hizo ahí entre la regional y la parte acá de Peldar, que, Ah, que claro, va claro. esa conexión que hay
con el área metropolitana, eso nos dio 30 kilómetros, faltan 6 kilómetros. Entonces eso lo van a Sí, completar con la ciclorruta de la avenida Las Vegas que está pendiente, que es desde AFID hasta empezar aquí Mallorca, y ya el resto se une con Sabaneta. Esa más o menos es la historia que hemos, pero a eso le hemos metido mucho trabajo, mucha o sea que reunión. sería el primer municipio que cumple con la meta que se había propuesto de kilómetros. Eso siempre hay mucho más que hacer, pues, pero sí es increíble todo lo que se ha hecho. Envigado es tal vez uno de los municipios en el área metropolitana que más infraestructura ha hecho. Sí, y pues porque hemos chuzado muchísimo y presionado y mandado requerimientos y participado en todos los spots, que eso hemos también ahí mandado bastante participación. Inclusive pues yo le mandé a Carolina el último documento que yo envié y me lo responden Sí, no, diciéndome muy asertivamente que en el POD quedó muchísimo compromiso de culminación, primero, de reactivación del mantenimiento y la recuperación de la malla vial, de la cicloinfraestructura, porque pues lógicamente se descuidó durante 3 años y entonces, porque veníamos muy bien, pero paró con la alcaldía antepasada que se dedicó, fue a hacer las obras de grandes del municipio, colegios y los parques y todo eso, entonces no hubo recursos para la cicloinfraestructura. Entonces ahora se está recuperando, ya se han hecho 2 recorridos, yo infortunadamente no pude ir, pero pues los que fueron ya dieron también pues un informe para empezar a hacer toda la recuperación de la malla de la cicloinfraestructura, para no solamente qué bueno. también eso, empezar a recuperar el espacio porque está invadido por el parqueo ilegal, que eso pues está sucediendo en toda el área metropolitana. Es que eso no se puede soltar, eso hay que estar encima todo el tiempo, eso no es que una alcaldía le interesa y a la otra no, eso tiene que haber una continuidad. Entonces, ese es el próximo proyecto, comprometer a las alcaldías en que eso no se puede soltar, porque es que es el Sí, derecho a la movilidad activa y sostenible del 75% de los que nos movilizamos que no vamos en carro particular. claro, Estamos en el transporte público y nos tenemos, para eso está la intermovilidad de la bicicleta, que sí, podemos ir al metro y extenderlo. También eso fue una de, acuérdense, de las luchas también grandes de con el abrir metro. los espacios en el metro con los horarios y la disponibilidad, que empezamos de a poquito y bueno, ahí va creciendo el asunto en horarios y en días. Eso también En fue muy parqueaderos de luchado, bicicletas, también los el metro hizo parqueaderos de las uno. bicicletas, el tratar de Sí, que estén conectadas todas las ciclorrutas del área metropolitana, que es muy importante, que dentro de los mismos municipios haya la conexión de los circuitos, porque es que algunos paran en unos sitios y hasta ahí llegó y entonces uno qué hace de ahí en adelante. También la echarse la política. bendición. Exacto, porque aunque hay Qué una amor. ley que nos protege y es una ley muy clara y es una ley que se ha promovido mucho en su educación y cultura, la gente todavía es renuente a aceptarla. Entonces no nos ven como un actor vial más, conductores de nuestro vehículo, que es la bicicleta, para quienes lo usamos para la movilidad y transporte, y que tenemos igual derecho. Es más, en la misma pirámide de invertida, la prioridad está el peatón en todas sus formas y luego sigue el usuario de la bicicleta en todas sus formas. Y de último está May, el vehículo. Uh-huh. sí, es que estoy tratando de que no dure mucho más de media hora porque tú sabes que la gente se cansa de Sí, sí. escucharle y es el tiempito como que tienen libre para escucharnos. Y tengo una pregunta que me gustaría mucho que tú me contestaras, es en estos últimos 10, 15 años que ha pasado tantas cosas en Envigado, ¿qué de eso tú ves como muy positivo y qué cambiarías? Como escoger una cosita que tú dijeras, esto fue lo mejor que se hizo y que de pronto en su momento fue bueno, pero ya de pronto no lo repetirías. Eh, a ver, hay una Pregunta situación difícil. que es triste porque convocar a la gente y que se comprometan
a estar pendientes en la temática, porque si uno no está en las reuniones, si uno no está participando, no hay forma de estar presionando y una persona sola no logra hacer nada. Yo no he apenas ahora estoy soltando porque estoy dedicada a tiempo completo al cuidado de mi mamá. Entonces es como, y me siento mal, yo les dije, yo quisiera estar en todo, seguir participando, algunas veces virtualmente puedo, otras veces no, pero yo era de mucha continuidad y de estar muy comprometida, siempre lo he hecho, cuando yo digo hago esto, yo me comprometo del totazo, pero también es necesario que los demás vean esa necesidad de estar comprometidos con las reuniones porque es la forma donde uno ya extrae en concreto qué se requiere, cómo hay que hacer el seguimiento, cómo hay que hacer efectiva lo que se busca en cada reunión, el objetivo, el propósito, la meta. Y eso hay que comprometer a mucha más gente, la política del cada municipio, a los entes que participan y que están involucrados en el proceso, y entonces uno tiene que estar movilizando y presionando. Entonces yo mandaba siempre, a mí me pusieron la PQR, tanto en el área metropolitana como aquí, porque si no funcionan las cosas, yo hago los requerimientos en forma. Y entonces eso ha Sí. sido la manera mía como de presionar ante la falta de compromiso de todos los miembros. ¿Y por qué? Porque se van desilusionando de que hablamos mucho, proyectamos mucho, investigamos mucho y se hace muy poco y se presta muy poca atención, se le da muy poca importancia. Entonces a mí lo que más me gustó hasta hace 4 años fue el impulso que tomó todo este movimiento de la movilidad activa. Incluso la encuesta, De origen ¿cómo es que? latino. Eso. Ahí está, nos quedamos con la del 2019 y no se ha hecho más nada. Y yo inclusive tengo guardado 2023, sí. yo inclusive tengo 2023 se hizo una, pero no han salido los resultados, pues no los han mostrado muy en exacto. público muy grande, sí. Entonces eso es, bueno, es como tener la mano y tener la muerte, eso es la misma cosa y nada. Entonces yo Pero tengo en esa para que les dé tranquilidad a todos, ya están hablando de un 3% de uso de la bicicleta, bueno, porque para que nosotros les dé estábamos, alegría a todos los que están trabajando ahí. porque en el 2019 el propósito era lograr el 1%, imagínense. Sí. Ahora estamos en el 3%, pero ¿cómo estamos con respecto a las mujeres? Que esa es la parte que a mí más también me preocupa, Y esas porque son preguntas que hay que hacerle a la entidad. Ellos tienen la información, lo que pasa es que no la están haciendo muy pública, hay que preguntarles. uh-huh. Bueno, Le dejo entonces, la tarea para cuando nos veamos el 20 de septiembre, le digo cómo estamos en términos de género, cómo ha ajá, crecido. muy bien, me parece muy importante esto, porque ahora tenemos una nueva miembro de la mesa que es Camila de Marías por el Aire. Y está muy interesada también y está ahí presionando. Yo voy a tener con ella una reunión porque nos toca así, a ver cómo concretamos y logramos mover otra vez que se definan puntos que se han tratado y se han pedido. Entonces, se trata de Qué eso, de bueno que uno. llegue gente nueva, ¿cierto? Sí, es que yo le decía a Pipe, yo no puedo seguir siendo la cabeza de la mesa porque pues yo ya tengo una actividad que me compromete mucho y me quita tiempo y disponibilidad. Además, Camila pues está mucho más activa y está mucho más actualizada en información. Claro, Entonces, eso también es bien importante. Entonces, a mí me encantó que ya haga parte ahora de la mesa. qué bueno. Sí, me alegro mucho que estén llegando también nuevas personas y Ujú. jóvenes a cambiarnos. Sí, Nosotros ya tenemos muchas canas ya por ahí, sí, ¿cierto? no, exacto. Entonces es bueno que se renueven las mentes, las caras y los propósitos y las metas se logren, porque nosotros le metimos mucho la ficha a todo. Sí, Entonces, eso. pues, Pipe me decía, May, ¿qué pasó? Que todos en el área metropolitana se frenaron, todo esto se frenó, se enfrió todo. Y le dije yo, ajá, bueno, dígame, ¿por Dale, qué? pues. Si Entonces cada le uno dije, haga su pedacito otra vez, ¿cierto? ajá, exacto, nos toca a todos volver
a reencauchar ese ánimo y esa buena disponibilidad y open mind, pues porque es que también nos toca cambiar muchos procesos a los que nos estamos haciendo acostumbrando por cultura eh, e idiosincrasia de que nos movilizamos es en el carro y no más, y el transporte público pues también tiene que mejorar muchísimo, las vías, todo eso es Sí. un proceso que es involucrar a todos los actores viales y para todo eso tiene que haber disponibilidad, trabajo e interés de cambio y que todo sea para bien. Vamos a ver hasta dónde se llega. May, muchísimas gracias por la conversación. Espero que nos veamos ese 20 de septiembre allá. La idea Claro, es volver a encontrarnos, tomarnos una cerveza, hablar otra vez. muy bien. No hay mucha más expectativa sino volvernos a ver. Ajá. No, eso está muy bien Y te dejo porque entonces. está bien que nos volvamos a ver porque estamos como muy desperdigados. Siempre nos vemos es como por el WhatsApp que estamos hablando y bajando pues información y enterándonos de temáticas y bueno, es necesario volver a reestructurar el contacto y a ver Sí, qué van a hacer las nuevas generaciones al respecto. me parece muy buen mensaje al final. May, te dejo Bueno, entonces, que estés muy bien. a Chao, ti muchas chao. gracias. Bueno, nos No, vemos.